Bueno, pues este es el último vídeo de este canal, pero no porque deje de hacer vídeos, al contrario, es porque algo mucho más grande está a punto de empezar. No me gusta hacerme el misterioso ni pretendo que este vídeo dure una eternidad. Así que por última vez, tiramos la intro y empezamos. Si hace unos meses me hubierais dicho que iba a grabar este vídeo, no me lo habría creído. Este canal ha sido mi hogar creativo durante los últimos 4 años. Y aquí he aprendido a grabar, a editar, a comunicar mis ideas y sobre todo a compartir con vosotros todo lo que sé sobre ilustración y narrativa. Y ha sido un viaje maravilloso. Pero el mundo cambia. Ya esto lo hemos visto en la última serie, ¿no? La tecnología cambia, yo cambio, y con ello pues llega el momento de cerrar esta etapa y abrir una nueva. Por eso os digo que este no es un final triste, sino uno feliz. Porque significa evolucionar. Y significa que lo que viene va a ser más grande de lo que ha habido hasta ahora. Y hay que aceptar ese cambio. No todos los finales son negativos. Y yo esto lo miro ya con una reflexión de todo lo que hemos hecho aquí. Cuando yo empecé este canal, todo giraba en torno a mis habilidades sobre cómo ilustrar, y empecé el canal con esa idea. Y sobre todo también girando alrededor del trabajo de otros, ¿no? Mis primeras obras eran fanarts y mis conocimientos pues eran más limitados que ahora. No conocía tantas técnicas, no me había expandido tanto como lo he hecho en estos últimos 4 años. Y por lo tanto, claro, mi enfoque a la hora de concebir el canal y de hacer todo lo que hacía estaba definido por lo que sabía hacer y por lo que era capaz de hacer en aquel momento. Pero creo que todos sois conscientes de que el mundo de hoy no es lo mismo que el mundo de hace 4 años. Y que obviamente hoy en día yo tengo más experiencia, conozco más herramientas y sobre todo tengo más confianza conmigo mismo para poder trabajar en mis propias obras, no en ilustrar el trabajo de otros. Y eso hace que quiera dar este paso nuevo. Todas estas cosas al final son caminos que me llevan a un único destino. Y ese destino es Eorem. ¿Y qué es Eorem? Os estaréis preguntando. Bueno, Eorem es una historia que yo empecé a forjar en mi cabeza hace 17 años. Era una historia tan grande, tan compleja, que en aquel momento yo no estaba preparado para contarla. Y tuve que aprender. De hecho, todas las habilidades que he aprendido hasta ahora son para poder contar esta historia. Tuve que aprender a ilustrar, a escribir, a diseñar juegos de rol, a crear personajes, a construir mundos completos, diseño gráfico, un montón de cosas. Un montón de habilidades que yo necesitaba controlar para contar esta historia. Y luego obviamente se añadieron cosas nuevas que en el momento en el que yo inicié esta aventura pues no tenía previstas, como por ejemplo la inteligencia artificial, que eso, pues obviamente hacía 17 años, vamos, ni soñaba con ello. Pero cuando surgió dije, oye, pues una herramienta más, ¿no? Al final es un poco eso, yo no lo veo tanto como herramientas buenas o herramientas malas, todas las herramientas aportan algo, la cuestión es aprenderlas y luego a medida que las aprendes y que sabes usarlas, pues ya vas viendo cuál te aporta más y cuál te aporta menos. Así que bueno, como os decía, Eorem ha sido mi ballena blanca, ha sido la obra que siempre quise hacer, pero que no podía porque no tenía los conocimientos suficientes. Como os digo, es una obra enorme, que tiene muchas patas, muchas aristas, es compleja, pero también considero que es bonita y muy interesante, y que tras todos estos años de aprendizaje, estos 17 años de aprendizaje, por fin ha llegado el momento de darle vida, compartirlo con el mundo. Y por eso, a partir de la semana que viene, todo el contenido de mi canal, o sea, todo el contenido que yo vaya a hacer, tanto en YouTube como en Instagram, girará en torno a Eorem. Y este será el eje central de mi nuevo canal, como os digo, y por lo tanto será un canal que irá más allá de la ilustración. No será como este, que hablábamos, pues eso, de ilustración narrativa y poco más, sino que realmente quiero expandir la visión, ¿no? Un poco como yo tuve que expandirla para aprender todo lo que necesitaba para poder hacer Eorem. Pues este canal no solo contará historias de este mundo, que obviamente os quiero meter en el mundo, quiero enseñaros todo lo que he hecho, todo lo que he estado trabajando, sino que os enseñaré a construir a vosotros mundos de este tipo, proyectos de este tipo, a nivel pues, de la complejidad que tiene Eorem, ¿no? La mecánica, de todas formas, del nuevo canal será la misma que la que teníamos aquí. Pues será un vídeo largo cada semana, seguramente empieza el mismo día, serán los martes, igual que ahora. En ese sentido, nada va a cambiar. Pero como os digo, el enfoque va a ser diferente. No será exclusivamente un enfoque centralizado en ilustración, sino que el canal estará pensado para todos aquellos que queráis construir mundos. Y esto significa que habrán cuestiones de narrativa y escritura,
para pues, saber cómo estructurar una historia, cómo crear, construir un personaje desde, digamos, la base narrativa de construir ese personaje y cómo desarrollar tramas con estos personajes y un montón de cosas. También temas de world building, por supuesto, esto lo vamos a tratar, cómo crear un mundo que sea creíble, que sea un mundo verosímil, que esto también es algo complicado, pues cómo hacerlo desde cero, a hablar de temas como la historia, la geografía, las razas, las culturas, todo este tipo de cosas, vamos a aprender a desarrollarlas. También hablaremos de temas de diseño gráfico y maquetación, temas como presentar las ideas, ¿no? De manera profesional, es decir, yo tengo una historia, he escrito mi historia, pero tengo que venderla en un libro, seguramente sea la forma final que vaya a tener esa historia. Bueno, pues ese libro, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? ¿Cómo voy a dar la identidad visual a esa historia para, por ejemplo, también los posts en redes sociales, para todo este tipo de cosas? ¿Cómo crear esa identidad visual a mi historia y luego poderla utilizar esa identidad visual pues a nivel de libros, que suele ser el formato estándar, pero luego también imágenes, posts en redes sociales, un montón de cosas. Luego también entraremos en otras cuestiones que también son interesantes, que es en cuestiones de juegos de rol y mecánicas de juegos. Vamos a ver cómo coger toda esa cosa que hemos construido, como ese juego que hemos construido, y cómo convertir eso en mecánicas de un juego que sea jugable, ¿no? Que no esté roto. Y cómo dirigir partidas de juegos de rol. También cómo ser un buen jugador de juegos de rol. De esto se habla poco, se habla bastante de cómo dirigir partidas, pero no tanto de cómo jugar, ¿no? Yo creo que ambas cosas son importantes porque al final el juego de rol es construir una narrativa común con unos colegas. Hay uno que se encarga de dirigir un poco cómo va la historia, pero los demás también formamos parte de esa narrativa. Entonces todos tenemos un peso y saber cómo jugar ese peso para que la historia vaya adelante lo mejor posible también es importante y son cosas que hablaremos en este canal. Y por supuesto, la ilustración no se va a ir obviamente de aquí, y también os enseñaré cómo utilizarla como herramienta narrativa, más en el contexto del libro, en el contexto del proyecto, ¿no? De necesito estas ilustraciones para este proyecto. Hemos hablado un poquito de todo esto en estos 4 años, obviamente hemos hablado mucho de ilustración. Aquí nos centraremos más de una manera más práctica, es decir, yo he hecho mi libro, he hecho mi historia, bueno, cómo ilustro esta historia, ¿no? Y hablaré de cómo la podéis aprender a ilustrar. Creo que mi idea es que podáis ser autores completos, es decir, que no seas simplemente escritor o ilustrador o no sé qué, o diseñador gráfico, ¿no? Yo me considero, si me dices la palabra, uso normalmente la palabra de creador, porque me gusta como concepto, no tanto artista ni ilustrador, me gusta el concepto de creador, porque yo creo cosas, es como de esto, y si no, también me gusta la palabra librero, porque es lo que hago al final, hago libros, es la forma final de mis obras, ¿no? Todo lo demás son piezas para llegar a ese objetivo. Así que el concepto de creador o de librero es lo que quiero que enseñaros a ser en este nuevo canal. Así que, como os decía, el objetivo del canal no es enseñar a dibujar, sino enseñaros a materializar vuestras historias en ese formato libro, aunque esas habilidades perfectamente las podéis trasladar a otros muchos formatos. Por ejemplo, para redes sociales os puede servir igual, para cuestiones de, pues quiero hacer un juego de cartas, os va a servir igual. O sea que son habilidades que, como os digo, las tenéis que aprender sueltas. Vais a aprender también a combinarlas entre ellas. Nuestro objetivo central serán los libros, porque para mí es como nuestra casa, pero más allá de eso son habilidades que podéis utilizar de manera independiente según el proyecto que tengáis, ¿no? Y esa es un poco mi idea con vosotros. Así que, independientemente de lo que queráis hacer, en este nuevo canal vais a encontrar pues todas esas herramientas y conocimientos para poder hacerlo. Y para los que os lo estéis preguntando, efectivamente en este canal también hablaremos de inteligencia artificial. Pero ahí ya no va a ser el centro del canal. Es decir, no va a ser un canal de IA, esto no va a ser esto, porque en ningún momento pretendo que lo sea. Básicamente porque ya entendéis un poco mi visión. Yo considero que como artista lo primero son los fundamentos, que eso es lo que os voy a enseñar, saber hacer las cosas sin inteligencia artificial. Y luego, sobre esa base, podemos añadir estas herramientas para que nos faciliten un poco la vida. Pero nunca va la herramienta antes que el conocimiento. Ahí es donde está el error, creo. El enfoque del canal será esto, aprender las bases, aprender los conocimientos y luego cuando considere que existe una herramienta que os puede facilitar las cosas, porque yo mismo la utilizo, me potencio mucho de inteligencia artificial para hacer mis cosas, pero eso no significa que no tenga una base detrás y que entienda realmente lo que estoy haciendo. Y un poquito ese es el enfoque que quiero dar al nuevo canal. Enseñaros las habilidades, enseñaros la teoría, que creo que la teoría es muy importante, y cuando eso lo tengáis claro, deciros, vale, pues mira, esta teoría que hemos aprendido, con inteligencia artificial la podéis aplicar de este modo. Y yo creo que ese es un poco el enfoque.
que quiero tener. No descarto la tecnología, pero tampoco creo que la tecnología venga lo primero. Así que bueno, como os decía, Eorem es el siguiente paso en mi evolución, en ya poder empezar a contar pues con una historia propia, no con cosas que hacen los demás, ya os digo, fanart y este tipo de cosas, que para empezar estuvo muy bien. Es un poco como cuando empiezas a dibujar el hacer bodegones. Pues hacer bodegones no te aporta nada, pero te ayuda a desarrollar la técnica. Pues creo que el fanart ayuda un poquito a lo mismo, ¿no? A desarrollar esa técnica, pero que al final, como artista, tienes que hacer algo que sea tuyo. Historias que sean tuyos, personajes que sean tuyos y cosas en las que tú puedas construir un poquito más allá de, bueno, con un poco de visión personal, ¿no? Que al final es la gracia, ¿no? Y eso es lo que significa para mí. Así que, bueno, el canal ya lo he creado, aunque todavía no hayan vídeos subidos allí. Empezarán la semana que viene, como os decía. Pero os voy a dejar el enlace en la descripción para que os vayáis suscribiendo, para que no os perdáis, pues eso, el próximo vídeo cuando salga la semana que viene, pues que sepáis que el próximo vídeo saldrá en ese canal y que si os suscribís ya, pues ya os llega la notificación, le dais a la campana y así pues ya podéis estar al día y no os perdéis el canal, ya lo tenéis desde el principio, con todos los vídeos que voy a ir contando, que yo os contaré un poquito más de qué va el proyecto y todo este tipo de cosas y empezaremos con los tutoriales, ¿no? Así que este va a ser el último vídeo aquí. Y la semana que viene, pues nos veremos en Eorem. Normalmente aquí es cuando suelo decir que si te ha gustado el vídeo, pues dadle un like. Bueno, en este caso sí, dadle un like, así en plan de despedida de nos vemos en Eorem. Lo que sí que normalmente suelo decir suscribiros al canal. En este caso no suscribáis al canal. Bueno, si queréis suscribiros porque el contenido va a seguir estando activo. No voy a cerrar el canal ni nada parecido. Todos los vídeos que he subido aquí van a seguir estando disponibles, o sea que en ese sentido cero problemas. Pero sí que os diría suscribiros al nuevo, al de Eorem, que tenéis el link en la descripción del vídeo. Y nada más, la semana que viene nos vemos en el nuevo canal de Eorem. Y hasta entonces, adiós.